Bueno, esto va a hacer referencia a una etapa de mi vida en la que escuchaba Radio 3 los viernes, en concreto eran los viernes, los años 80 más o menos, y que salía el Agustín García Calvo hablando durante una hora o algo más. Y también después de hablar sobre un tema, pues la gente pues, podía llamar e interactuaba con Agustín García Calvo. La gente joven no tendrá ni idea ni quién era, ni tan siquiera la inmensa mayoría de los que lo escuchaban, por todos no, pero la inmensa mayoría no tendrá ni puñetera idea realmente de lo que predicaban. Agustín García Calvo, de alguna manera, justificaba la existencia de vivir en los hechos con el deseo de muerte, que llamo yo, con el deseo de muerte. Para que me entienda quien me escuche, simple y llanamente, aquellas personas que mentalmente no están bien, ¿eh? Es decir, no están bien por las causas que sean, familiares, culpabilidad, sobre todo una enfermedad que se desarrolla en la juventud, en la adolescencia, fundamentalmente, que es cuando el sujeto no es lo suficientemente fuerte, ni crítico, ni tiene suficientemente argumentos. Hablo de una etapa de los años 80. Hoy en día probablemente tiene mucho más argumentos o mucho más fácil cuestionar o poder compartir incluso las ideas de cualquier persona. Pero en aquella época no era tan fácil, no había internet, tan solo salía alguien supuestamente diciéndote cuál era la verdad verdadera, y la gente que, sobre todo de clase trabajadora, con problemas como siempre, como ahora que hay problemas, pues en aquella época muchos más problemas, muchos más. Todos tenían problemas en las familias de pasta, todos, de drogadicción, de enfermos en casa, de enfermos mentales en casa, vamos, problemas de todo tipo, más que ahora probablemente. No, más probablemente no, más que ahora, mucho más que ahora. Entonces la gente que más crítica, o dijéramos que más quería cambiar la realidad o su propia realidad, pues era muy fácil engancharla en el discurso de Agustín García Calvo. Agustín García Calvo lo único que fundamentalmente pregonaba en su discurso es que, bueno, que no te preocuparas, que la realidad es mentira, que si te niegas la existencia no te preocupes, porque la muerte probablemente, si no eres individuo, no pasa, ¿eh? Pues esta serie de ideas. Y lo escuchaban pues unos cuantos miles de personas en toda España, incluso hacía conferencias. Evidentemente no utilizaba exactamente las frases como yo las uso. Es más, Agustín estaba en contra hasta del psicoanálisis, es decir, que si tú estabas mal o te encontrabas mal, ni se te ocurriera ir a un psicólogo, a un psicoanalista para contarle cuáles eran las causas de tus problemas y por qué estabas mal. Porque no estabas en las tres dimensiones y estabas en las dos, o eh, porque estabas en una depresión y no eras consciente, o yo qué sé. Pero bueno, la cuestión es que era una persona que ni tan siquiera era anarquista. Eso algunos, por eso digo que la mayoría no tenía ni puñetera idea del discurso de Agustín. Algunos lo consideraban anarquista y de anarquista no tenía nada. Agustín lo único que decía era, pues bueno, un poco como iba de Sócrates por la vida, y lo que decía es que, bueno, si no eres consciente de ti mismo, no te preocupes, la muerte no pasa, no pasa. No te preocupes. Si no te haces individuo, pues el tiempo tampoco pasa. Si la realidad es que, claro, eso lo decía un catedrático, ojo, catedrático,
que había escrito poesía y había escrito obras de teatro y había sido incluso profesor de Felipe González. Claro, para una persona en aquella época, era de alguna manera un poco alivio escuchar a alguien que defendiera con su discurso a la gente que estaba jodida, pero jodida de verdad, jodida incluso a nivel psicológico. Eso era una especie de ayuda, ¿no? Escucharlo, y el corazón, pues bueno, estaba con lo que decía Agustín, porque claro, Agustín estaba con el corazón. La realidad es que no sirvió para nada el discurso de Agustín, para angustiar a muchísimos jóvenes, angustiarlos, llevarlos más todavía a la contradicción y no a salir del agujero. Hablo en general. Y ya digo, la inmensa mayoría no tenía ni puñetera idea de lo que decía, pero ni puñetera idea, vamos. Incluso llamaban por teléfono y decían, incluso gente, hasta psicoanalistas, llegaron a llamar, se iban por las ramas, vamos. Y el discurso básicamente era eso: no seas consciente, no seas consciente, no seas individuo, no seas uno, no seas una persona y, bueno, ya eres algo. Ese algo que él llamaba que era pues más cerca de la vida. Es decir, que un esquizofrénico ya es algo, que no está en sí mismo, está en el otro, su yo ya es otro o todos los otros. ¿eh? Y ese era básicamente el discurso de Agustín en Radio 3. Después en otras charlas que tuvo no era así. Es decir, a mí personalmente no me sirvió para nada. Sí que me justificaba una manera de estar en el mundo, pero, pero no servía para gente sacarla adelante, luchar, reivindicar, sino al contrario, desmovilizar, hacerte ver que no vale la pena que hagas nada y que no eres un enfermo mental si estás en el otro, ese que no eres tú, ese yo que empieza a fragmentarse por la enfermedad mental y la pérdida de la voluntad de vivir, y que el deseo de muerte, en definitiva, es la enfermedad mental, el deseo de muerte, el no tener voluntad de levantar la cabeza y de ver este mundo con 3 dimensiones y no con 2. No hablo dijéramos, no me sale la palabra ahora, no hablo de verdad, o sea, así. Y en vez de escuchar, oír, ¿eh? Todo por problemas, o sea, normalmente es la clase trabajadora la que tiene problemas, normalmente. Bueno, todos tenemos problemas, los ricos también lloran, sí, pero la inmensa mayoría es de clase trabajadora la que tiene los problemas principalmente, creo yo, no todos, pero principalmente derivados del dinero, de la falta de recursos económicos, que es lo que hace que, claro, en una vivienda tienes que pagar luz, agua, gas, tu madre no llega a fin de mes, tu padre trabajando un mogollón de horas, pues, eso en general, ahora tal vez haya más recursos, como digo, pero... Y bueno, en aquella época muchos jóvenes como yo, de alguna manera la voz de Agustín les servía de alguna manera como calmante. Pero bueno, en mi caso la verdad es que seguí siendo bastante contestatario, eso sí. Pero bueno, su discurso, entender el discurso de Agustín García Calvo, ya digo, la mayoría no lo sabía, es el deseo de muerte, y decirte que el deseo de muerte, si te afecta por las causas que sean, familia, madre, violación, cuando eres joven, lo que sea, culpabilidad, ese deseo de muerte, no te preocupes, porque es cargarte a tu yo, cargártelo o intentar cargártelo, no vas a poder cargártelo, pero cargártelo todo lo que puedas, de fragmentarlo, deshacerlo todo lo que puedas, y claro, lo que te entra es el otro. Si tu yo
lo reduces a pedacitos, tú ya no eres un sujeto, como diría Sartre, ser lo que soy en el modo de no serlo, y coincides, pues te haces ser el otro. El otro no sabemos. Ese que pasa por la esquina, más allá, el de la tele, no sabemos. Podría profundizar más en el tema del lenguaje, pero no sé, no creo que valga la pena. Tal vez alguno recuerda a Agustín García Calvo, tal vez, y tal vez alguno piense como pienso yo, que lo estuve escuchando todos los viernes durante todo el tiempo que estuvo en Radio 3. Está muerto, ya no existe. Y bueno, ¿me sirvió para algo? No, no me sirvió para nada. Es lo que hay.